Rambam de Maimónides, ¿cierto? Escribió este libro y escribió un libro que el Gaón de Vilna lo consideraba, decía que es obligatorio estudiar la emuná, que es la base de la emuná en el pueblo de Israel y en la Torah. Nosotros vimos que emuná es lo que vivimos. En la Rambam también, en el Rambam y el Kusari caminan juntos. El Kusari es considerado el libro básico de la emuná. Hoy en día, en nuestra generación, después otros, después, en nuestra generación, para una persona saber cómo vivir con Dios hoy en día, es necesario el Kusari. Después del Kusari se puede estudiar el Jovatalobot y el Rambam, etc. El básico es el Kusari. Nosotros damos que el propio título del libro, en todas las partes del libro se ve este concepto, que Emuná es lo que vivimos. Ya está escrito en la cubierta. El título del libro es El manifiesto en defensa de la fe despreciada, que no hace sentido, debería ser la fe verdadera. Pero nosotros somos la fe despreciada, porque no es agradable vivir cuando todos te desprecian, ¿cierto? Te dicen, tú eres malo, tú no eres nada, ¿cierto? Cuando tú eres atacado todo el tiempo, no es agradable. Y cuando este libro fue escrito, sin embargo, estamos en el apogeo así de la galut del exilio. No que las cosas se cambiaron mucho desde entonces, pero era el máximo del problema cuando éramos atacados por los cristianos que decían ustedes son nada, los musulmanes que decían ustedes son nada, los científicos, los filósofos de la época que decían ustedes son tontos. Y dentro del judaísmo, los caraítas, que eran la mayoría del pueblo, una gran parte del pueblo, en una determinada época fueron 60% del pueblo, que decían ustedes son nada, hay que ser reformistas como nosotros. No funcionó, los caraítas se asimilaron todos en el fin, ¿cierto? Después de algunos siglos. Pero así decían, entonces no es muy agradable ser un judío que vive con Dios, con la Torah, como es, cuando tú eres atacado por todos. Vive la Torah. Sí, es algo en la vida, tú puedes saber que es verdadero, pero no es relevante. Nadie desea estar en el lado de los perdedores, no que son verdaderos. No es muy atractivo, muy llamativo. No, muy llamativo no es. Muy no atractivo. Vimos que el subtítulo del libro, el título popular del libro es El Kusari. Nos damos un poquito que también tiene conexión con esto. Leemos la carta de Rabbi de Ben Shaprut para el rey de los Kusaros, que ojalá que es falsificada, ¿cierto? Que es falsa. Pero no. No sé, no sabemos. Hay una discusión entre los científicos si la carta es falsa o no. Yo prefiero que va a ser falsa. Ajá. Pero si va a ser verdadera también es bueno. Y está escrito el Kusari, los Kusaros, Casares, cada uno como lo dijo, fueron un pueblo guerrero muy fuerte que habitaba entre el mar Caspio y el mar Negro, de un modo general, ¿cierto? Más o menos donde hoy en día es la República Democrática del Daguestán, en Chechenia, muy república, muy popular, ¿cierto? Pero entre el Daguestán y Chechenia, sí, ¿saben? Las partes del mundo más desarrolladas, pero eran un pueblo guerrero muy fuerte, controlaban la ruta de la seda, pelearon por siglos contra los musulmanes, los bizantinos, Eran los hombres muy tártaros. fuertes naturalmente. Sí, los rusos, los tártaros, sí, eran los mongoles, ¿cierto? No fueron conquistados. Eran personas muy fuertes. Sí, muy fuertes, un reinado muy fuerte, quizás no muy civilizado, pero muy fuerte. Que se convirtió al judaísmo, el rey de los Kusaros se convirtió al judaísmo y por cuenta de él toda la nobleza y después de ellos un tercio del pueblo más o menos. Era un pueblo pluralista. Pero la mayoría de ellos se convirtieron al judaísmo y hicieron un reino judío en el medio de la Edad Media. Desde el siglo V al siglo X más o menos, César X, no me recuerdo, buscar en Wikipedia. Sí, Wikipedia dice eso. 5 al 10. 5 al 10. Los Kusaros eran un ejemplo de un judaísmo vivo, pleno, vibrante, sin vergüenza, ¿entienden? De ser judío, con un reinado, pero no en el pasado, en la época de Shlomo Melech. No en el futuro cuando se Mashiach, en el presente, en el medio del exilio. Es un ejemplo, es una forma de vida, ¿entienden? Puede ser que la conversión de ellos no fue la mejor del mundo. Puede ser que no salieron, sí, la más
digamos, sí. Puede ser que los Kusaros no salieron de ellos los más grandes rabinos del mundo. Nosotros no tenemos ningún libro judío escrito por Kusaros. Puede tener los Kusaros. Puede ser que no tenemos por acaso, puede ser que algún día van a descubrir, pero no tenemos, no es parte del cuerpo de los estudios judíos, digamos así. Mismo así, es un ejemplo, es una vida. Estamos ahora pensando como un rey, pensando como, no como, no sé, un sastrecito en su tiendita en Varsovia, buscando por favor que no le golpeen en el camino, en la calle, ¿cierto? Y no le llamen de judío sucio. Imagino que si alguien iba a llamar el rey de los Kusaros de judío sucio, no iba a atrever muy bien. No iba a vivir mucho tiempo. ¿Cierto? Entonces, esa es la cubierta del libro. La cubierta. Tú preguntaste Sí, yo quería preguntar si los lituanos no son descendientes de los Kusaros. Pero ahora tengo otra. Respuesta, no. No. Sí, ¿cuál es la otra pregunta? Si existían algunos escritos es porque el escritor, el nuevo rabino que es Kusaro, no se identificó con los Kusaros, dijo que es judío, porque ellos abrazaron el judaísmo. Ahora ellos no dicen que son Kusaros. Sí, diciendo que ¿Será son posible judíos, Kusaros. No sé, no hay. ¿Qué rabino, qué maestro, qué personalidad judía tú conoces que era de Kusaro? Porque no se identificó con los Kusaros. No, nosotros sabemos la biografía de todos nuestros grandes superhéroes. Okay. Sabemos quién fue su maestro, dónde vivió, quién fueron sus discípulos. Okay. Y dentro de todo esto panteón de superhéroes judíos no están Kusares, ¿entienden? Y mismo así vemos que Rabbi de Ibn Shaprut, que era el hombre más poderoso del mundo en su época. ¿Quién? Y era Rabbi de Ibn Shaprut, tenemos la carta. Rabbi de Ibn Shaprut era uno de los guionín, era uno de nuestros sabios. Y él era el primer ministro de Abdel Rahman II, el gran rey de España. En su época, era el ministro de Exterior, en la práctica era quien controlaba el reinado más fuerte que había en su época. Y él describe en su carta, ¿se recuerdan? Vemos esto, como escuchó toda una historia de cómo escuchó de los Kusaros y cómo mandó emisarios para acá, por Bizantión, ¿cierto? Por Constantinopla, por acá. Y al final de las cuentas él escribe que no pudo creer, él tiene certeza que estaban haciendo un chiste, pero estaban solo hablando esto para agradarlo, ¿cierto? Para que va a quedarse contento. Los emisarios que dijeron esto, no podía creer, ¿cómo puede ser que va a tener un lugar donde hay un reinado judío, no sé qué? Y que después, cuando le dijeron que sí, es verdad, no sé qué, estaban dando a cabecear, iba a ser posible, iba a abandonar su reino, abandonar su cargo, abandonar su familia y ir para acusar solo para prostrarse a los pies del rey y ver que aún hay un lugar donde los judíos tienen un gobierno. No creen en mí, leemos esto, cuéntales de nuevo, mirad. Leemos toda la carta, no leemos toda la carta, leemos partes, una buena parte, pero... ¿Quién es el autor que dijo el rey de España? ¿Quién escribió? Que dijo... Es una carta original del rey, no sé quién era el escriba de él. ¿Quién? Está autentificada la carta, esto está Oh, hay una discusión entre los historiadores si la carta es verdadera o no. Si la carta es verdadera, perfecto, si no es verdadera, mejor. Porque ¿qué significa si no es verdadera? Sino que es así que el pueblo de Israel consideraba a los Kusaros, ¿entienden? Si alguien va a falsificar así. ¿Entienden? El pueblo, la pregunta no es cómo era el de Ibn Shaprut miraba a los Kusaros, es como el pueblo de Israel miraba a los Kusaros. ¿Qué son los Kusaros para nosotros? ¿Entienden? Si la carta es falsa, es mejor. Significa que así los judíos consideran los Kusaros, así se falsifica una carta. Si la carta no es falsificada, todavía bueno. Porque es veraz. Es veraz, también es bueno porque la Virgen de Shaprut era una persona importante, un grande sabio también. Es obvio que todos pensaban como él. Hay que abrir un poco la cabeza por veces, ¿entienden? Nosotros no tenemos miedo que las cosas no son... La pregunta es lo que circula por el pueblo.
Esto es importante para nosotros. Porque si pasa ahora, ya los judíos no lo reconocen. Bien. Y entonces él cuenta como hizo de todo para ver, averiguar si es verdad. Y dijo, mujer, mi voz que otro día, Dios que conoce el corazón y todo el interior de las personas sabe que lo hace no hizo todo esto por mi honor. Que también solo para saber la verdad. Y Mishma, como es un lugar donde hay gobierno y poder para un reinado de judío en el exilio de Israel. Un reinado para el exilio de Israel. No me pregunta cómo entender exactamente las palabras, pero no, o un reinado dentro del exilio de Israel, o un reinado para el Israel que está exilado, un reinado, pero la intención es la misma. Hay un exilio y hay un reinado dentro del exilio. O sea, hay algo con poder que pertenece a Sí, nosotros. sí, es otro tipo de judaísmo, ¿entiendes? Un precedente, el único que pasó. Sí, es otra cosa, no es un presidente de un reino de no judío, es un reino judío, no en el pasado, no en el futuro como en esperanza, algo ahora, concreto, vivo. Pero hasta hoy no ha pasado. No pasó. No, hasta la redención que somos parte de ella ahora, no pasó. Sí. Ven Rodim Baemi, no los juzgan, no hacen mal para ellos. No los persiguen. No gobiernan encima de ellos. Dile, date que no van a andar si y saber que es verdad esto. Ahí te mueves de joder, iba a despreciar mi honor, que lo que me vale mi honor, de verdad. Dios, Zé a ti, abandonar mi grandeza, Benotesh Mishpachti, salir de mi familia. והייתי הולך מהר אל גבעה ביום ובשעה, iba a ir de monte para colina, en el mar y en la tierra. Voy a la Macoma se lo viene a Melejoné Sham, a ese lugar donde mi señor, el rey, ¿cierto? Usted, Sham, Verot Gdulato, ¿para qué? Para ver su grandeza. Ukvod Malato, el honor de su... como Shabbat, como son sus esclavos, Mamad Mishartav, Menuhat, por mitad de Israel, como son todos sus siervos, Menuhat, mitad de Israel, el descanso de los que se quedaron de Israel. De eso que estamos hablando, ¿entienden? Eso que nos interesa acá, estamos hablando del judaísmo. Mira adelante y pensar en ti mismo no como un judiocito, sino como algo grande, sino como un rey. Así, yo tengo amiguitos, los cruzados son mis amigos. ¿Tienes un problema conmigo? ¿Qué llama al rey? No que esto va a te ayudar, ¿entiende? Cuando en las cruzadas. No que esto va a te ayudar mucho en la adquisición, va a te ayudar por dentro. Es otra vida. Es otro modo de vivir con Dios. ¿Entienden por qué es el Kusari, es el título popular del libro? ¿Por qué Rabbi Odarevi eligió el Kusari como el ejemplo de quién va a hacer las preguntas y respuestas a llegar al judaísmo? Es un rey. Un rey. ¿Qué está buscando? A esto vamos a llegar en breve. Tú preguntaste si los lituanos no son los descendientes de los Kusaros. Respuesta, no. Nosotros sabemos de dónde vinieron los lituanos. No, toda la historia judía está muy bien documentada, ¿saben? Sabemos quién era el maestro de quién, dónde está. En el inicio del siglo XIX, ¿eso verdad? No sé cómo. Fin del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, empezó un movimiento entre sabios alemanos de interés en escritos judíos, historia judía, etc. Y de estudiar el Tanaj por cuenta de los protestantes, estudiar la Biblia, la historia judía, la lengua judía, el Talmud, no sé qué, de un modo crítico, o sea, distante, crítico, académico, sin tradición, sin nada, de acuerdo con lo que va a entrar en mi cabeza. Y entonces, algunos sabios alemanes, hermanos, extremadamente antisemitas por acaso, surgieron con una idea muy interesante. Quizás los Ashkenazim, tú hablas de los lituanos, tú eres muy delicado. Quizás los Ashkenazim son en la realidad descendientes de los Kusaris. Ahora es la prueba de dónde vienen los pelos claros, la piel clara, los ojos azules, no vienen del Mediterráneo. Debe ser
que la realidad es que los judíos son todos cusarís, bárbaros, caucasianos, que de algún modo llegaron de acá para acá, ¿cierto? ¿Cuál es la prueba? No hay prueba. ¿Cuál es el registro histórico? No hay registro histórico. ¿Por qué decir esto? ¿Qué los judíos dicen de esto? Nada. Nada. ¿Que los cristianos, los musulmanes, hay alguna cosa, alguien que habla de esta teoría? No, pero es una buena teoría. Y desde entonces, después, hace unos 50 años, hubo un americano que revivió esta teoría. Un judío americano, ¿cierto? Que revivió esta teoría, el nuevo Kusarí, los nuevos Kusarís. Yo creo que se llama el libro. Por eso, ¿sabes? Y desde entonces popularizó esta teoría más. No era necesario. Esta teoría se popularizó en especial entre los árabes, porque los árabes tienen un problema. En el Corán está escrito que cuando los judíos van a volver a Israel hay que ayudarlos a reconstruir su nación. ¿Cuándo qué? Cuando los judíos van a volver a Israel, Esa parte nunca la hay que ayudarlos a reconstruir su nación. Entonces hay un problema, si se dice en el Corán, entonces ¿por qué no lo hacemos? Porque son Es cosas. una pregunta teológica, exacto. La respuesta de la Universidad El Azhar, en el Cairo, que es la universidad más antigua del mundo, Ajá. no son judíos, Son son kusaris. kusaris. A los kusaris no es necesario. Fueron los ashkenazim que llegaron a Israel. Los sefaradim no hay problema, vamos a ayudarlos, pero ellos no hicieron nada. Entonces es un estado de ashkenazim, son kusaris. A los kusaris no es necesario ayudar. Y por esto la teoría se quedó muy difundida. Los protestantes o cristianos antisemitas decían, mira, los judíos ashkenazim son solo kusaris. Los musulmanes dicen, los judíos ashkenazim son solo kusaris. Los judíos académicos, digamos, más apartados así, dicen, mira, son solo kusaris. Si todos están de acuerdo, Le conviene. ¿quién va a decir que no es cierto? Sí, tiene su filosofía. No le conviene a los cristianos también, no le conviene porque. dice, Combina a todos, una buena reconstruir Israel, dice ¿Qué? su crucifixo, ¿cómo se llama? El colgado. El colgado, dice que hay otro pueblo ahora Ah, que- y nunca no. Y ahora que esto pasó, no le conviene. Sacar la cubierta. Última parte de la cubierta, se quedó aquí, Betirgum Yitzhak Shelat, traducción de Yitzhak Shelat. Yitzhak Shelat es de Rav Yitzhak Shelat acá del Majón. Hay tres traducciones básicas del Kusarí, no son una, pero que son las siguientes. En primer lugar, por acaso, cuando Rabbi Yehuda Levi escribió el libro, los Kusarí ya no existían. Sí, 100 años después. Fueron completamente 100 decimados años por los después, rusos. 100. Casi 100, 200 años después. Sí. No, 150 ¿cuánto- después. ¿Cuánto tiempo? No, 100, 150 años después. Después de. Ellos dicen que vivieron 400 más o menos. siglos. Hasta llegaron a 900 y alguna cosa. después. Rabbi Yehuda Levi escribió este libro en 1050. Después, 100 años Ah, o ok. 100 años después. Pero ya no existían los kusarís, fueron completamente decimados por los rusos. Pero no importa, aún es el ejemplo. ¿Entienden? Ya. No hay ejemplo, estamos esperando el Mashiach, cuando llegue el Mashiach va a ser bueno. Ahora. Es un libro muy básico. Sí, ya veo que sí. ¿El diálogo pasó en realidad o también es una composición del autor? Si Dios nos ayuda y vamos a terminar en 20 minutos del primero párrafo, entonces te responder. Es una metáfora. ¿Por qué están riendo? Una metáfora. Si no, todo te que esperar. Ya estoy acostumbrado. Miran, hay una generación después de Rabbi Yehuda Levi, el libro ya fue traducido para el hebreo. El libro fue escrito en árabe, que era la lengua franca de la época, ¿cierto? Es un libro que lo hicieron para que los judíos van a entender, entonces hay que escribir en la lengua que los judíos entienden. Pero una o dos generaciones después empezó la reconquista de España por los cristianos y ya surgió la necesidad de escribir el libro, no solo este libro, todos los libros que fueron escritos en árabe, Jobot Rabot, Marim Bujín y otros en hebreo. Hubo dos grandes traductores, Rabbi Yehuda ben Tibón y Rabbi Shmuel ben Tibón. Rabbi Yehuda ben Tibón, el padre, y después Rabbi Shmuel ben Tibón, el hijo de él, que traducieron el libro. Esta edición acá, la antigua, tiene comentarios también, de sabe de la Edad Media. Pero Rabbi Yehuda ben Tibón es la mejor traducción que hay, una traducción literal, palabra por palabra. La traducción es tan exacta,
no sé, él tuvo que inventar muchas palabras, porque hay términos en árabe, etc. Muchas palabras del hebreo moderno fueron inventadas por el Ibn Tibbon. Para darle sentido a la oración, Sí, tuvo que inventar palabras. Siempre. Inventar palabras, inventar construcciones de frases, etc. Es un trabajo fenomenal. Para ver cuán grande es el trabajo de Ibn Tibbon, Ibn Tibbon también tradució el Moreh Nevuchim del Rambam. Hay cartas entre Ibn Tibbon y el Rambam, ¿cierto? Presentó al Rambam su traducción y el Rambam dijo, escucha, toda la que estás traduciendo el libro. El Moreh Nevuchim tiene algunos comentarios. Un comentario del Moreh Nevuchim es de Don Yitzhak Abravanel, el último gran ministro, ¿cierto? No. ¿Hay brasileños acá? No, oyeron todo. Tatarabuelo de Silvio Santos. Sí, No, si era brasileño se iban a entender de qué estaba hablando, ¿cierto? Tatarabuelo de Silvio Santos. Entonces, ¿dónde estábamos? Don Yitzhak Abravanel tiene un comentario al Moreh Nevuchim. Ahora, ¿quién conoce el comentario de la Abravanel a la Torá? Sabe que el comentario él hace el siguiente: él hace unas 40 preguntas acerca del texto del pasuk, del versículo. ¿Por qué es esto así, no así? ¿Por qué un punto así, no un punto así? ¿Por qué la construcción del verbo de esta palabra es así, no así? ¿Por qué esta palabra antes de esta y no después de estas? Son 40 preguntas. Después responde todas con una idea. Dicen que es prohibido estudiar a la Abravanel después del Shulam de Shabbat, que tú vas a salir con todas las preguntas y ninguna respuesta. La Abravanel tiene un comentario del Moreh Nevuchim. ¿Cómo es el comentario? El comentario es acerca del hebreo de Rabbi Ibn Tibbon y él hace el mismo tipo de comentario. ¿Por qué está escrito esta palabra así, no esta palabra? ¿Por qué en este orden y no está en orden? Mira, así él consideraba la traducción de Ibn Tibbon. Lo reconoció. Es una traducción. El problema es que no es hebreo, digamos, moderno. Es muy difícil para nosotros entenderlo. Yo soy loco por la traducción, me prefiero mil veces estar en ella, pero en el Mahón es más difícil. Ya es difícil de estudiar en una traducción más simple, en esa traducción es casi imposible y por esto no es esa traducción que vamos a seguir ahora. Muchos años después, en la década del 50, surgió una segunda traducción, una vez que nadie era capaz de entender este libro, de Rabbi Yehuda Eben Shmuel. No era Rabbi Yehuda Eben Shmuel. Era el responsable por la cultura en el Partido Socialista de Israel, a nivel de Ben Gurión. No era religioso, era profesor en la Universidad Hebrea. Y él tradució el libro para nuestra lengua, es hebreo, se puede entender muy simples. El problema es que él no tradució el libro, él adaptó el libro un poquito. Y él era una persona muy honesta. Entonces, en el fin del libro, hay acá... No, sí, hay un montón de notas de que él cambió en el libro. La mitad del libro es las notas porque las cambió, la otra mitad la traducción. Sí, pero el lenguaje moderno... Algo así, no me recuerdo más dónde están. A veces debe. No da. Pero, entonces, Sí, por no muchos da años daban idea. esto, pero las principales cosas así en traducción equivocada. Entre los paranteses, por lo menos. Sí, entonces salió de moda entre los de Shivot, después que surgió la tercera traducción, después de ahora, en 10 años la traducción. ¿Hace 10 años? Sí, no, 14 años ya. Muy moderna, de Rabbi Yitzhak Shilat. Que son los grandes alumnos de la Tziuda y lección acá en el Mahón. No sé si ahora aún leccionan, ¿cierto? El año pasado aún lo víamos, no sé, este año no lo vi, pero había un grupo de rabinos que hacían yoga acá una vez por semana, ¿no? ¿No se recuerdan? Estaba dentro de este grupo. Entonces, ¿no se recuerdan? En la clase de No Rabdani. estamos aquí. Puede ser que ahora hay que golpear en la clase de Rabdani, entonces no. Entonces, pues a veces... hacen ejercicios, yoga, no sé qué hacían exactamente. Pero de cualquier modo... No, me invitaron una vez y yo dijo, no te tengo barco para esto. Yo sé, las personas que estaban participando saben de qué hablaban. No sé. De cualquier modo, es una traducción muy interesante. Traducción Kusari para el hebreo de la Edad Media.
como si fuera el Rambam hablando, como si el gusto original de la época, pero se puede entender, ¿entienden? Porque el Rambam se puede entender. ¿Y qué tan cerca está de la primera traducción que nos mostró? Es la tercera. Es intermediario, ¿entiende? Esa es una traducción para quebrar los dientes. Es muy literal, es completamente literal. Ajá. Esa es una traducción, casi una adaptación. Casi una adaptación. A mí no me gusta, yo nunca fui capaz de leer todo el libro en esa traducción. No, si está, no me deja. Sentido. Después de leer el libro en Tibón, cuando leí esto, no es el mismo libro, hay unas diferencias muy básicas. Y la tercera es en el medio, sí, no es el hebreo de la calle hoy en día. Ajá. Es una ventaja esto, porque saben, el hebreo de la calle se cambia. Mucho. Sí. Es un hebreo, digamos, de antiguamente, Ajá. pero entendible. Por eso, pero Sí, en entiendo. cuanto a la Un equilibrio traducción, así. ¿está muy cerca de la realidad de la primera o no? No sé. Yo no sé árabe. Pero- Hay una cuarta la traducción traducción que de la por algún primera. motivo no es popular, la traducción de Rav Kappa, que era el rap de los Temanim, de los Yemenitas, a partir de uno de los manuscritos originales, ¿cierto? Y tiene, yo tengo en casa, tiene el árabe acá y el así, pero como, si no me crees, entonces, mira, Vete a estudiar. la transliteración del árabe. Pero entonces tienes que saber árabe y hebreo antiguo. Yo no sé árabe, no sé hebreo antiguo, yo sé que... Pero la traducción, todos los autores se reportaba, tenía como referencia el original en árabe. En árabe, sí. Esto sí. Sí. Hay una traducción en español muy antigua, yo lo leí. Hay dos pero traducciones está- en español. No lo entiendo mucho. Hay dos traducciones en Ah, español, dos. o tres. Hay una traducción del siglo XVIII, Creo que es esto, primero. que es muy buena, muy exacta, pero los comentarios abajo son comentarios académicos herejes. Ah, Muy interesante. Sí. En el siglo XVIII, una traducción de Ámsterdam, de alguien. Sí, sí. No sé, pero es muy buena, la propia traducción es buena. Los términos están tan antiguos que a mí me... Bueno, para yo no Ajá, conozco ¿qué? muy bien ¿Qué esta quieres? ¿Una traducción del siglo XVIII? traducción. Hay una otra traducción de la década de 20, alguna cosa así, en español. Esto está en la internet también. Si tú vas a buscar Kusarí español, te vas a encontrar Sí. en casa. Me dijeron que era una edición nueva, yo no la conozco. ¿Una qué? Edición. edición nueva, una traducción nueva en español. Edición nueva, no la conozco y no la veí. Pareció- En inglés también hay traducciones muy malas. Hay una traducción buena de ArtScroll nueva. En portugués la traducción es pésima. La primera parte es más o menos buena y las otras partes exactamente la traducieron de esta edición. Ay, Ese es el problema. No fueron para ningún lado. No, ese es el problema. Entonces, traducción de esta edición, por eso que es pésima. Los traductores son óptimos, son perfectos, son buenísimos. No, y Pero en la práctica es muy difícil de entender. esta traducción. Esa es de Rav Shilot. Esa es la que seguimos. Está en ¿La intermedio. última o...? Sí, es la No, última. hace 10 años. Es la más moderna. Los- Pero el hebreo los- antiguo. ¿Los traductores eran judíos que traducían a español o...? Ah, no sé. Porque si Ah, no- sí, la edición antigua del siglo XVIII, sí. Sí, porque ya tenía idea de que tenía que Sí. traducir. Pero tuvimos una clase de historia hoy. Esta parte de las traducciones. No, digo para ustedes, para saber que no es Sí. tan fácil así estudiar estos libros antiguos, pero estos libros antiguos continúan siendo modernos. Quien estaba aquí en el pasado sabe que es un libro que no escribieron en el judaísmo, un libro tan actual como el Kusarí. Es increíble, de cada cosa que habla es actual. En esto el gañón del Moreno Nebuchim, porque el Guía de los Complejos explicó el judaísmo para la ciencia que había en la época. Pero la ciencia se cambió. Y el Kusarí dijo, no voy a explicar de acuerdo con lo que piensa todo el mundo. Voy a explicar de dentro para afuera y no de afuera para adentro. El Rambam explicó de afuera para adentro. Y el Kusarí de dentro para afuera los mismos conceptos. Y por qué es un libro muy más vivo, es muy interesante. Todo, y así. Te estás preguntando si el diálogo, sin embargo, ocurrió. Entonces, una vez que estoy, no sé, estoy me quedando viejo, entonces podemos abrir el primer párrafo, calcular una partecita y te responder. Lea, Rafa. Rafa, lea. Mira, en el primer párrafo
Tres líneas del fin. Quinta palabra. ¿Sí? La página sin número. A la página la primera, esta. Ah, no la primera. Primera. Es esta, va, la primera. Sí, del propio libro. Sí, te segundo versetto. Pero. No, Mamá Rishon. Necesito Mamá Rishon. Antes hay introducciones de Rav Shelat, no esto. Pero tienen que ponerle punticos a este. No sé leer sin punticos. Ahí te vas a aprender. Porque ese es el mojón. Sí, ok. Ese no trae. Los puntitos son parte de la Torah oral. Los puntitos son para mí. Ah, una edición es sin puntito y una es con. Que esa no tiene. No, no, tú estabas leyendo la introducción de la Rav Shelat. Cada vez que mi hebreo es un poco más avanzado, por eso me equivoco. Ok. Tú sabes que los puntitos son parte de Kabbalah, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Yo lo necesito mucho. ¿Qué piensas? Es todo Torah oral acá, según los puntos del Sinai. ¿Cómo? Hay libros y libros de Kabbalah acerca de los puntitos. Hay libros de Rav Kook, Reshmidim. ¿Sí? Acerca de las letras y de los puntitos y de los también de lectura. Las connotaciones que llamamos en Sí. ¿Qué piensas? Con esto Dios creó el mundo. Las letras son los átomos. Los puntitos son lo que da... La dirección. Sí, movimiento a los átomos. Wow. Pero la cancelación no. La canción también. Esto también. Sí, también, el Señor del Sinai. Sí que, también ahí viene. Sí. ¿Cómo llaman eso? La Torah es leída del mismo modo desde Moshe Rabbeinu. Hay uno de los libros más famosos del mundo que ustedes pueden ver en el Museo de Israel, se llama el Códex de Alepo. El Códex de Alepo es un Humash con puntitos y con teamim, que es de la época de los Geonim, del siglo 7 o algo así, 8. El Rambam cita esto, Códex de Alepo, y dijo: yo corregí, acá está, mi Sefer Torah es basada en esta. ¿Es la primera copia o no, Robert? La primera copia que tiene. ¿El Rambam es la primera copia? Sí, con el código Está de diciendo que El Código de Alepo es el más antiguo que conocemos. Pero es Torah oral esto. por eso, pero no. Es Torah oral. Pero, escucha, en los 5 minutos que nos quedaron, voy a responder la pregunta que preguntaste si el diálogo es exacto, lo que está escrito acá. Ok, no voy a responder. De ahí y hubo de los argumentos del Javer, del rabino, ¿cierto? Del Javer, que veo no es rabino, es Javer, pero todo bien, esto vamos a ver después. ¿Dónde está? Última, 3 líneas del fin del primer párrafo. De ahí cae algunos argumentos que me dijo: wow, entiendo, esto es bueno. No, es todo lo que vivimos, ¿entiendes? Y me dijeron, es un buen argumento. Y eran condicentes con mi emuná, con lo que yo vivo. No todos, algunos. Por tanto, decidí fijar estos argumentos como fueran. Además que me vino, los inteligentes van a entender. ¿Qué van a entender los inteligentes? En primer lugar, ¿cuáles argumentos él dijo que está poniendo acá? No capté. Y hubo de los argumentos del Javer, algunos que me dejaron, sí, esto es. Y eran como mi emuná, como lo que yo ya vivía. Por tanto, decidí ponerlos como son. ¿Qué argumentos está poniendo todos? ¿O solo los que son como lo que yo ya pienso? Son como yo pienso. Ya pienso. ¿Está escrito acá que está escribiendo también lo que el Kusari dijo? No. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, ¿por qué estoy diciendo apunté todo como fue? No. Para él. O sea, hay cómo las cosas fueron en su interior, en la verdad, en la realidad, la verdadera historia. Yo estoy apuntando a las cosas exactamente como fueran por dentro.
Quien es inteligente va a entender. Quien se profundiza va a entender esto. ¿Vale? Tenemos 3 minutos. 3 minutos. Nishalti, Aleph. Me preguntaron. No es que me deben preguntar, se me preguntaron. Al-Mashi Shinin Atanot. ¿Qué argumentos yo tengo? Al-Hulkim Aleinu Min HaFilosofim. De los que discuten con nosotros, de los filósofos. A recordar, filósofos son los científicos. En la época de Leví, los científicos de los filósofos de los científicos, si era total. Quien pensaba como ellos era considerado inteligente, y quien no pensaba como los filósofos era considerado tonto. No había muchos modos de pensar, no había pluralismo ideológico, no había nada. O que tú piensas como Aristóteles, o que tú eres Inteligente. tonto. En la época de Leví, o que tú piensas como Aristóteles, o que tú eres considerado tonto. Wow. De verdad, mismo que tú eres no puede ser que alguien va a discutir con esto. No puede ser. Había comentaristas de Aristóteles. Había grandes discusiones entre Ibn Sina, Ibn Rushd, etc., Avicena, Averroes, el Rambam y Santo Agustín. Había un montón de discusiones. Pero entonces, después que recibimos que Aristóteles está 100% cierto, ahora vamos a entenderlo. Entonces, así funcionaba. Entonces, en primer lugar, los filósofos. Es el primer ataque. Porque no es nada agradable ser llamado de tonto. No es agradable. La cualidad No, tonta. nadie quiere que lo llamen tanto. No la aprecia Nadie la cualidad queremos. del santo. Sí, no es. De ancheta todo. Y los religiosos. ¿Quién son los religiosos? Musulmanes y cristianos. Es el segundo. También es un ataque. Tú mira para los lados y ve los cristianos. Con éxito. Los musulmanes. Los judíos. ¿Qué? Son pocos, Poco. humillados. Pero no es que los musulmanes o los cristianos digan, escucha, cada uno puede ser lo que quiera. No sé qué. Cada uno de ellos diciendo, ustedes son Sí. malos, tontos, feos, lo que sea. No sé, no es muy agradable. ¿Cierto? Dejen a la porshima, porque van al tzibur. Y así también de los que se apartan del judaísmo y discuten con la comunidad. O sea, los caraítas. Traducción para hoy, los reformistas de hoy en día. ¿Qué? De la época. Los reformistas son personas en general muy idealistas, muy quieren, al menos querían el pueblo del pueblo de Israel, que no van a asimilarse, que van a tener la cultura de alrededor. Pero la práctica es que no funcionó, ¿saben? 200 años después, yo no conozco tercera generación de reformistas, pero yo no conozco. Yo en serio no conozco a nadie que pueda decir mi abuelo era reformista. No conozco a ningún judío así. Tienes razón. Tampoco no conozco un no judío que piensa que es judío porque su mamá era judía o algo así y se afirma como judío y dijo mi abuelo era reformista. Debe haber, yo no conozco. ¿Qué? ¿Algún de ustedes conocen? No. Yo no conozco. Nunca conocí. Nunca vi a alguien así. Yo conozco segunda generación de reformistas, no conozco tercera. Ok, Lo que es entonces. muy impresionante. ¿Era en causa? ¿O ¿Asimilación? asimilación? Sí, por eso. Pero los reformistas actuales, ¿de dónde salieron entonces? Son muy pocos. Pero ¿de dónde Muy salieron? pocos reformistas. No, Comerse más uno, comerse más otro, etc. Que sí. En Brasil, por ejemplo, vinieron de Alemania, no sé qué, establecieron, ok, empezaron a entonar en la comunidad reformista en San Paulo. Ok, muy bueno, tuvieron hijos, yo soy el nieto de ellos, ¿cierto? Yo me fui una otra vez porque había el bar mitzvah de no sé qué, de mis primas, era más agradable, no religiosos hacían en este lugar porque había micrófono en la sinagoga, etc. Y Sí, para Shabbat, sí. no, eran conservativos, no reformistas, pero no creo que los hijos de mis amigos de la escuela laica en la cual yo estudié continúan llevando a sus hijos para eso. Tampoco no sé cuántos de ellos se casaron con judíos. No garanto. De verdad que no garanto. O sea, no Entonces, hubo una forma No de funcionó. confirmación. Lo que es muy interesante porque los saduceos que también dijeron la misma cosa. Nosotros entendemos el judaísmo de acuerdo con nuestra cabeza.
se quedaron unos 200 de años, ¿cierto? Un par de cientos de años. No se perdió. Después de la destrucción del templo se perdió, nadie escuchó de ningún saduceo, no existe nada. Tipo, no, ok, hicieron Teshuvah o que se asimilaron, no sabemos lo que ocurrió con ellos. Eran mitad del pueblo y no sabemos lo que ocurrió con ellos. Los caraítas duraron mucho tiempo, fueron muy fuertes por unos 100, 200 años. Y después poco a poco fueron se perdiendo y se quedaron cada vez menos. Pero había, hasta la Segunda Guerra Mundial, aún había comunidades en Lituania, en Polonia, en Turquía. Aún no hay 400 familias en Turquía. Pero 400 familias no es 60% del pueblo. También era la misma idea. Nosotros tenemos en nuestra cabeza y vamos a entender el judaísmo de acuerdo con el modo de pensar de hoy en día. Los reformistas pensaron exactamente la misma cosa y es muy, muy interesante porque en cuestión de 2-3 generaciones se desaparece, no hay Desaparecen. continuación. Ok. Entonces hay acá un ataque múltiplo, un múltiplo ataque. Los filósofos, los religiosos, los reformistas. Entonces, ¿qué? ¿Quién puede ver? Top, este es de la top, dale. Próxima en el miércoles, hoy es miércoles. Top, en el domingo empezamos el sueño del Costa Rica. Muy bien. La asimilación de los hombres puede ser también en paletosidad, no solo como correctivo el censo del mundo, también puede ser asimilada